Shemaiteimiko Arapó, Papo Coin Yasu Pape, bendecido jueves 17 de octubre. En 1833 nacía en Pirayú el futuro vencedor de Curupaytí, general José Eduvigis Díaz. El 17 de octubre de 1916, duelo nacional por la muerte del as de la aviación paraguaya, Silvio Pettirossi. La prensa europea se ocupó extensamente de su hazaña. Conquistó el récord de Looping the Loop, que significa haciendo bucles en el aire, y llegando al récord de 37 giros, arriesgada prueba acrobática, señal del dominio del aparato aéreo y de valentía del piloto. Silvio Pettirossi falleció en un accidente aéreo en Buenos Aires al realizar vuelos de prueba tras su triunfal retorno de los Estados Unidos y Brasil. Tenía 29 años, nació en 1887. 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Es un reto de alcanzar el primer objetivo de desarrollo sostenible, que es nada menos que poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 17 de octubre, Día Mundial contra el Dolor. Es un llamamiento sobre la necesidad de encontrar con urgencia alivio al sufrimiento que padecen las personas con enfermedades que son causantes de dolor. 17 de octubre en la Argentina, Día de la Televisión. Esto porque en 1951 se dio apertura a la primera transmisión de la televisión en Buenos Aires. En Bolivia es Día de la Dignidad Nacional. En Haití, Día de Dessalines. De esclavo negro llegó a ser el líder revolucionario y primer presidente de Haití. En Venezuela es Día de la Dignificación de los Motorizados. Y la festividad de este 17 de octubre es de San Florencio, Gilberto, Ignacio, Isidoro y Ricardo. La frase es de Buda. Él dijo: vence a la ira con serenidad, a la maldad con bondad, al egoísmo con generosidad y a la deshonestidad con la verdad. Lo dijo Buda en efemérides. 17 de octubre Peguapu, Agua Pujamba Eporame, con paz y bien. Argüello Duoñe M.